Saludos de nuevo, Fabricio Alvarado les habla, les mando un abrazo acá desde Costa Rica y hoy quiero entrar en los temas centrales. Vamos a hablar de distintos temas, vamos a hablar de si los cristianos debemos involucrarnos en la política o no. ¿Por qué y para qué? También vamos a hablar sobre los ataques y la persecución hacia los cristianos en la política y también vamos a hablar en un tercer grupo de cápsulas, vamos a hablar sobre si el cristiano que se involucra en la política puede seguir en el ministerio o no. Bueno, eso tiene que ver con la realidad de cada país. Hoy quiero empezar con el tema de cristianos o no en la política. ¿Por qué y para qué? Definitivamente existe el concepto en América Latina de que todos los políticos son sucios, todos los políticos son ladrones, todos los políticos son corruptos, son sinvergüenzas, son vagabundos. Eso es un concepto generalizado en América Latina y ese concepto es el que ha hecho que muchos creyentes con buenas intenciones hayan desistido porque dicen, no, pues me voy a meter en la política para que me tachen de sinvergüenza y vagabundo, entonces ¿para qué voy a hacer eso? Y tal vez se desperdician buenas ideas y buenas intenciones para con la nación, para con la ciudad, para con el Estado. Escúcheme, yo estoy convencido de que los cristianos podemos involucrarnos en la política. Durante años la iglesia dio esta enseñanza. Cristo viene pronto y como Cristo viene pronto, ¿para qué vamos a estudiar? Entonces, hubo una generación que no se preparó en lo académico, se preparó en el Instituto Bíblico, lo cual es maravilloso, pero dejaron las universidades en manos de ateos y humanistas. Y hoy por hoy las universidades están tomadas por estos grupos, los lugares de gobierno están tomados por estos grupos y es así como se nos ha ido metiendo una agenda ideológica en nuestros países que va en contra de nuestros principios y valores. Se nos ha ido metiendo una agenda ideológica que ha destruido sobre todo moralmente a nuestros países, pero también económicamente, porque estas agendas no vienen solas. La agenda, por ejemplo, que va en contra de la vida, del aborto, que promueve el aborto, la agenda que promueve los matrimonios entre personas del mismo sexo no vienen solas, traen todo un combo, diríamos aquí en Costa Rica, de proyectos, todo un combo de iniciativas que al final terminan afectando hasta en la economía a las familias. Y yo quiero decirle a usted que hoy es el día para que en nuestros países empecemos a hablar de política en nuestras iglesias. ¿Qué quiero decirle? Que le diga a la gente en su congregación por quién votar. No necesariamente. Yo creo más bien que lo que tenemos que hacer es preparar a las nuevas generaciones para que cuando lleguen a la universidad no los agarren estos grupos ideológicos y los envuelvan y terminen comiéndoselos, como diríamos también popularmente. ¿Qué quiero decir con esto? Conozco muchos casos de jóvenes que han servido en la iglesia hasta sus 17 años cuando termina la secundaria. Entran en la universidad y el profesor ateo les cayó encima. El grupo de compañeros que son parte de grupos progresistas les caen encima y el sistema termina influyéndolos al punto de que dejan la iglesia, abandonan el ministerio y terminan incluso en contra de la iglesia. Y usted ve en sus redes sociales a estos jóvenes que antes fueron creyentes, que antes fueron líderes de jóvenes, ahora atacando a la iglesia más bien, ensañados contra la iglesia más bien. Debemos empezar a hablarle y decirle a la gente que la política no es del diablo. Yo siempre digo, en broma y en serio, la política no es del diablo. Lo que pasa es que hay gente endemoniada que se mete en política. Lo que pasa es que hay gente que viene con las intenciones incorrectas y entra en la política y la gente de nuestras iglesias está votando por esta gente. Debemos hablarle a la gente, debemos abrir espacios, debemos preparar a la gente no solo para la universidad, para que cuando vayan a la universidad sepan el ambiente con el que se van a encontrar, pero también debemos abrir espacios en nuestras iglesias para que las nuevas generaciones que tienen esa inquietud, hay estudiantes hay jóvenes, que quieren estudiar ciencias políticas, hay jóvenes que quieren estudiar derecho, hay jóvenes que quieren estudiar periodismo y hay sí un montón de especialidades, de profesiones que tienen que ver directamente con el área de la política y que podrían ser de gran influencia en su nación en materia de seguridad, en materia de infraestructura, en materia de economía. Es decir, hay muchas cosas que nuestra gente podría llegar a esos lugares a ser de una maravillosa influencia. Quiero hablarle de esto en las dos siguientes cápsulas. ¿Cristianos en la política, sí o no? ¿Y por qué? Y lo dejo con esta reflexión, lo dejo con estas palabras de Martin Luther King. No, y lo tengo aquí anotado para decírselo exactamente como está en esta frase. No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Cierro con esta idea. Los lugares que no ocupemos nosotros, los espacios que no llenemos nosotros, los van a llenar ellos con su agenda,
con sus iniciativas y con sus intenciones. Seguimos hablando.